Relatos del lado oscuro. Presenta. El hombre de la arena, primera parte. Adaptación del relato original de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Querido Lothair, sé que hace mucho tiempo no escribo. Mi madre debe estar muy enfadada y sin duda Clara pensará que llevo una vida desenfrenada y que olvido a mi dulce ángel. Pero se equivoca. Pienso en ustedes cada día y contemplo el encantador rostro de Clara con su inocente sonrisa y sus ojos claros. Sin embargo, ¿cómo voy a escribir en mi estado? Me ha ocurrido algo espantoso. Oscuros presentimientos se ciernen sobre mí. Necesito contarte lo que me ha sucedido. Sin embargo, solo de pensarlo se me hiela la sangre. Ah, mi querido Lothair, ¿qué puedo decirte para que comprendas que lo que me ocurrió hace algunos días ha trastornado por completo mi vida? Si estuvieras aquí, tú mismo podrías verlo. Estoy seguro de que me consideras un supersticioso visionario. El 30 de octubre, a las 12 del mediodía, un vendedor de barómetros entró en mi casa para ofrecerme su mercancía. No le compré nada y le amenacé con tirarle escaleras abajo, cosa que no hice gracias a que él se retiró prudentemente. Pero antes, quiero referirte a algunos detalles de mi infancia, a fin de que comprendas todo. En aquel tiempo mi hermana y yo veíamos a nuestro padre solo a las horas de comer, pues los negocios lo absorbían. Después de cenar, todas las noches nos sentábamos con mamá alrededor de la mesa del estudio de papá. Él encendía su pipa, llenaba un inmenso vaso de cerveza y nos platicaba infinidad de maravillosas historias. Durante la narración, se apagaba la pipa y yo me alegraba mucho, porque estaba encargado de encenderla. A menudo, si no estaba de buen humor, nos daba libros con estampas preciosas, y él se recostaba en un sillón, lanzando bocanadas de humo, desapareciendo de nuestra vista envuelto tras una espesa niebla. Aquellas noches, mi madre se ponía triste, y cuando el reloj daba las 9... Niños, a la cama, que viene el hombre de la arena. Entonces, yo oía en la escalera el ruido de unos pasos pesados. Cierta noche, aquel rumor fantástico me atemorizó más que de costumbre y pregunté a mi madre quién era ese hombre de la arena, que siempre nos obligaba a salir del estudio de papá. No existe el hombre de la arena, Natanael querido. Cuando digo que viene el hombre de la arena, únicamente quiero decir que tienen sueño y que cierren los ojos, como si les hubieran echado arena. La respuesta de mi madre no me satisfizo y creí que nos ocultaba la existencia del personaje para que no tuviéramos miedo, pues siempre le oía subir la escalera. Dominado por la curiosidad, pregunté a la anciana que cuidaba a mi hermanita quién era aquel ser misterioso. Ah, Tanelchen, ¿no le conoces? Es un hombre muy malo que viene en busca de los niños cuando se niegan a acostarse y les arroja puñados de arena en los ojos. Los encierra en un saco y se los lleva a la luna para que sirvan de alimento a sus hijitos. Estos tienen, al igual que los mochuelos, picos ganchudos, y con ellos devoran los ojos de los niños que no son obedientes. Desde que oí eso, la imagen del hombre cruel de la arena se fijó en mi mente bajo un aspecto horrible, y apenas oía por la noche el ruido que hacía al subir, me estremecía de espanto y corría a refugiarme en la alcoba. Durante toda la noche me atormentaba la terrible aparición. Relatos del lado oscuro. Ya mayor, comprendía que el cuento de la anciana sobre el hombre de la arena y sus hijos en la luna podía no ser verdad. Sin embargo, ese personaje seguía siendo para mí un fantasma terrible, y me espantaba cuando le oía subir la escalera, abrir bruscamente la puerta del estudio de mi padre y cerrarla después. Algunas veces pasaban varios días sin que viniera, pero luego regresaba. Eso duró algunos años y nunca pude acostumbrarme a la idea del odioso espectro, cuyas relaciones con mi padre me preocupaban cada día más.
No me atrevía a preguntarle a mi papá quién era, aunque siempre traté de averiguar el misterio, de ver al fabuloso hombre de la arena, y a medida que pasaban los años era mayor mi deseo. Nada me agradaba tanto como oír o leer cuentos de espíritus, de hechiceros y de duendes. Pero a todo eso se anteponía el hombre de la arena, cuya imagen dibujaba con yeso o carbón en las mesas, en los armarios y en las paredes, representándolo bajo las figuras más extrañas y horribles. Cuando tuve 10 años, mi madre me retiró de la habitación de los niños y me instaló en un cuartito que comunicaba con un corredor, cerca del estudio de mi padre. Todavía entonces sabíamos que debíamos acostarnos cuando, al dar las 9, oyésemos los pasos del desconocido. Desde mi habitación, le oía entrar en la de mi padre, y poco después me parecía percibir un olor extraño. Con la curiosidad, se despertó en mí el valor suficiente. Muchas veces me deslizaba desde mi cuarto al corredor cuando mi madre se había alejado, pero no descubría nada, pues el hombre misterioso siempre había entrado cuando yo salía. Finalmente resolví esconderme en el estudio de mi padre y esperar la llegada del hombre de la arena. Cierto día, por el silencio de mi padre y la tristeza de mi madre, presentí que el hombre misterioso vendría. Con el pretexto de estar muy cansado, salí de la habitación un poco antes de las 9 y me oculté en un rincón. Poco después, la puerta de la casa se abrió rechinando y se cerró. Un paso lento resonó en el vestíbulo dirigiéndose hacia la escalera. Mi madre pasó junto a mí con mi hermana. Entonces abrí suavemente la puerta del estudio de mi padre. Estaba sentado como de costumbre, silencioso e inmóvil, de espaldas a la puerta, y no me vio. Un momento después, me oculté en un armario destinado a colgar ropa, que solo se cubría con una cortinilla. El corazón me palpitaba de temor y ansiedad. Con gran esfuerzo y precaución, entreabrí la cortina. El hombre de la arena estaba delante de mi padre y la luz de los candelabros se proyectó en su rostro. Aquel ser terrible que tanto me espanta era el viejo abogado Coppelius, que comía algunas veces en casa. La figura más abominable no me hubiera causado tanto horror como la suya. Imagínate a un hombre alto, ancho de hombros, con una cabeza deforme, rostro apergaminado y amarillento, cejas grises muy pobladas, bajo las cuales brillaban los ojos de gato, y nariz larga que se encorvaba. La boca torcida se contraía a menudo con una sonrisa irónica. Coppelius vestía siempre levita de color gris, cortada a la antigua, medias negras y zapatos de villas. Su peluca apenas cubría la parte superior de la cabeza. En fin, toda su persona era espantosa y repugnante, pero sus largos dedos huesudos y velludos nos desagradaban más que todo. Él lo había notado, y cuando nuestra madre nos ponía algún pedazo de pastel o una fruta confitada, se complacía en tocarlo bajo cualquier pretexto, de modo que, llenos los ojos de lágrimas, rechazábamos con disgusto las golosinas. Lo mismo hacía cuando nuestro padre, en los días de fiesta, nos daba un vasito de vino con azúcar, pasaba la mano por encima o acercaba el vaso a sus labios, y se reía con expresión verdaderamente diabólica al observar nuestra repugnancia y oír nuestros sollozos. Siempre nos llamaba pequeñas bestias, y nos estaba prohibido quejarnos. Nuestra madre parecía temer tanto como nosotros al espantoso Coppelius, pues cuando aparecía, su alegría habitual se convertía en tristeza profunda. Mi padre se comportaba en su presencia como si estuviera ante un ser superior, cuyos defectos hubiera que soportar. Se expresaba entonces con mucha prudencia y se servían manjares delicados y vinos raros. Cuando vi a Coppelius me imaginé que ese odioso personaje no podía ser otro sino el hombre de la arena. Pero en vez de ser el de los cuentos infantiles, aquel espantajo que tenía niños en un nido en la luna, veía en él algo de satánico e infernal, que sin duda atraería sobre nosotros alguna terrible desgracia. Por miedo me acurruqué en el fondo del armario.
Mi padre recibió a Coppelius con el mayor respeto. El abogado se quitó la levita. Vamos, manos a la obra. Ambos se pusieron unas blusas de color oscuro que sacaron de un hueco hecho en la pared, en el cual vi un hornillo. Coppelius se acercó y una llama iluminó la habitación. En el suelo estaban esparcidos extraños instrumentos. ¡Ah, Dios mío! Cuando mi padre se inclinó sobre el crisol en fusión, su semblante adquirió de pronto una expresión extraña. Sus nobles facciones tenían algo diabólico y odioso. Se parecía a Coppelius. Este último sondeaba con unas pinzas la materia en fusión, sacaba unos lingotes de metal brillante y los batía sobre el yunque. A cada momento me parecía que veía saltar cabezas humanas, pero sin ojos. 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 No pude oír más. Perdí el conocimiento y caí. Coppelius me agarró, rechinando los dientes, y me suspendió sobre la llama del crisol que comenzaba a quemarme el cabello. Ah, pequeña bestia. Aquí tenemos los ojos y ojos de un niño. Coppelius sacó del hornillo carbones encendidos e iba a ponerlos sobre mis párpados. Maestro, por favor, déjele los ojos a mi Natanael. Déjeselos, por favor, por favor. Bueno, que conserve el chico los ojos. Bastante trabajo tiene con lloriquear en este mundo. Pero por lo menos quiero ver el mecanismo de sus manos y de sus pies. El abogado hizo crujir de tal modo las coyunturas de mis miembros que me parecía estar ya todo dislocado. Hay algo que no funciona tan bien como estaba todo. El viejo lo entendió. Después todo quedó oscuro y silencioso, y ya no sentí nada. Al recobrarme de aquel segundo desvanecimiento, sentí el suave aliento de mi madre junto a mi rostro, y le pregunté balbuciante si aún estaba el hombre de la arena. No, ángel mío, se ha marchado, y ya nunca más te hará daño. No voy a cansarte más, querido Lothaire. Creo que no queda nada por contar. Fui descubierto en mi escondite y maltratado por Coppelius. El miedo y el terror hicieron que una fiebre se apoderara de mí, y estuve varias semanas enfermo. Pero todavía tengo que contarte algo más espantoso. Tú sabes que no es miopía lo que me hace ver todo en este mundo como descolorido, sino que un velo de tristeza cubre mi vida amenazada por un destino fatal. No volvimos a ver a Coppelius, y se decía que había abandonado la ciudad. Pasó un año y continuábamos sentándonos cada noche en torno a la mesa. Mi padre se mostraba muy alegre y contaba cosas muy entretenidas de los viajes que había hecho en su juventud. Cierta noche... Es Coppelius. Sí, es Coppelius. Pero, ¿por qué tiene que ser así? Es la última vez. Es la última vez que vendrá, te lo prometo. Vete, acuesta a los niños. Vete a acostar. Buenas noches. Tuve la sensación de que una piedra pesada y fría me oprimía el pecho, dificultando mi respiración. Ven, Natanael, ven. Entra a la habitación. Estate tranquilo y acuéstate. Duerme, duerme. Pero mi estado de terror y agitación me impidió conciliar el sueño. El odioso Coppelius se me aparecía, y de sus ojos salían chispas mientras reía sardónicamente. En vano traté de librarme de su imagen. Serían las 12 de la noche cuando la casa entera retembló y alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto. ¡Es Coppelius!, exclamé espantado, saltando de la cama. En la habitación de mi padre se escucharon gritos desgarradores y vi salir de ella una nube de humo.
Delante de la chimenea se hallaba tendido el cadáver de mi padre, ennegrecido y mutilado de una manera espantosa. Mi madre, mi hermana y la criada estaban inclinadas sobre él. Entonces me desmayé. Relatos del lado oscuro. 2 días después, cuando se depositó el cadáver de mi padre en el ataúd, sus facciones habían recobrado, a pesar de la muerte, la calma y la serenidad de otro tiempo. Fue muy consolador para mi alma que sus relaciones con el diabólico Coppelius no hubieran sido causa de su eterna condenación. La explosión había despertado a todos los vecinos. El suceso dio lugar a muchos rumores, y la autoridad exigió cuentas a Coppelius, pero éste había desaparecido sin dejar rastro alguno. Y ahora, querido Lothaire, cuando sepas que el vendedor de barómetros que me visitó no era otro sino ese maldito Coppelius, no dirás que me atormento buscando en los incidentes más comunes presagios de desgracia. Aunque iba vestido de otro modo, he reconocido bien las facciones y la estatura de Coppelius. No ha cambiado mucho su nombre. Se hace pasar por un especialista en maquinaria y ha tomado el nombre de Giuseppe Coppola. Estoy decidido a vengar la muerte de mi padre, pase lo que pase. No le digas nada de la aparición de este monstruo a mi madre. Saluda a mi querida Clara. Le escribiré cuando esté más tranquilo. Que te vaya bien. Con afecto, Natanael. El hombre de la arena. Primera parte. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. El relato El hombre de la arena que hoy escuchamos fue escrito en 1817 por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Este escritor, jurista, pintor, cantante tenor y compositor alemán nació en 1776. Participó activamente en el movimiento romántico de la literatura alemana. Fue hijo y sobrino de abogados, aunque tras la separación de sus padres cuando él tenía solo 2 años, fue criado con la familia de su madre. Hoffmann estudió Derecho en la Universidad de Königsberg, pero solo lo ejerció un corto periodo. De 1804 a 1807 residió en Varsovia, donde vivió una época de intensa actividad profesional y artística. Creó una orquesta, organizó conciertos y se dedicó a la composición. La invasión napoleónica le obligó a regresar a Berlín, ciudad que abandonó en 1808 para trasladarse a Bamberg, en Baviera, donde residió hasta 1813, viviendo en exclusiva de su arte. Trabajó en el teatro que dirigía su amigo Holbein y se dedicó a tareas tan diferentes como director de orquesta y arquitecto. Fue en esta época cuando publicó sus fantasías a la manera de Cayo Antes. En 1814 volvió a la administración civil prusiana en Berlín y ejerció exitosamente como juez hasta su muerte ocurrida en 1822 a los 46 años de edad. El tercer nombre de Hoffmann era originalmente Wilhelm, pero adoptó el de Amadeus en honor del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Hoffmann es mucho más conocido como escritor, siendo una figura de gran influencia en grandes escritores posteriores como Edgar Allan Poe, Théophile Gautier, Víctor Hugo y Dostoyevsky. Sus obras de ficción, de horror y de suspenso, que combinan lo grotesco y lo sobrenatural con un poderoso realismo psicológico, se encuentran entre las mejores y más influyentes del movimiento romántico. Siendo Hoffmann un magnífico músico, admirado por Beethoven entre otros, sus creaciones literarias inspiraron muchas piezas musicales. Algunas de las más famosas son, indudablemente, los cuentos fantásticos, en los que Jacques Offenbach basó su ópera Los cuentos de Hoffmann, donde coloca a Hoffmann como el protagonista de las historias: El hombre de la arena, La noche de San Silvestre o de Año Viejo, El puchero de oro, Klein-Sach y El violín de Cremona. Leo Delibes, el célebre compositor francés, también utilizó El hombre de la arena para su ballet Coppelia. Su personaje del Kapellmeister Johannes Kreisler también inspiró la obra para piano kreisleriana del compositor alemán Robert Schumann. Richard Wagner usó un tratamiento de Hoffmann en Los maestros cantores de Nuremberg. Vincenzo Bellini usó el Dux y la Dogaresca para la ópera Marino Faliero.
Gaetano Donizetti toma muchos rasgos de Signore Formica para su ópera bufa Don Pasquale, pero el cuento que ha tenido más versiones ha sido su fantasmagórico Cascanueces, célebre gracias al famosísimo ballet de Tchaikovsky. Asimismo, Hoffmann se inspiró en la ópera Don Giovanni de su admirado Mozart para su complejo relato Don Juan. Hoffmann compuso música religiosa y música incidental para obras de teatro, sinfonías y ballet, así como la ópera Ondina. Muchas de sus novelas cortas más famosas fueron reunidas en 2 volúmenes bajo el título de Piezas Fantásticas de 1814 a 1815, que también contienen una colección de crítica musical y sus propias ilustraciones. En sus relatos, Hoffmann crea una atmósfera de pesadilla alucinante y aborda temas como el desdoblamiento de la personalidad, la locura y el mundo de los sueños. Las historias de Hoffmann son siniestras, en el sentido que dio Freud a esta expresión. El efecto de horror y extrañamiento que produce la repentina realización en el mundo real de los temores supersticiosos o infantiles. Una de sus obras considerada cumbre es la novela Los elixires del diablo, que presenta el tema del doppelganger o doble fantasmal. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, además de notable literato, fue dramaturgo. Fruto de tal actividad es la propia ópera Ondina de 1816, con un libreto basado en un cuento que Friedrich de la Motte Fouqué había escrito en 1811 en pleno auge de las narraciones fantásticas o cuentos de hadas. En el libreto de Ondina, realidad y fantasía se fusionan. Narra la venganza de los seres sin alma sobre los seres con alma, al haberse opuesto los últimos al deseo de Ondina, hija de las aguas, de ser aceptada por los seres humanos y de acceder en última instancia al amor humano. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.